Un día Swan salió a media tarde para hacer una visita y como no estaba la persona que buscaba, se le ocurrió ir a casa de Odette, a esa hora en que nunca solía hacerlo, pero en que sabía muy bien que ella estaba en su casa escribiendo cartas o echando la siesta hasta que llegara el momento del té, hora en que le sería grato verla sin servirle de molestia. El portero le dijo que creía que la señora estaba en casa. Llamó, le pareció oír ruido y pasos, pero no abrieron. Ansioso e irritado, se fue a la callecita en donde daba la parte de atrás del hotel y se colocó delante de la ventana de la alcoba de Odette. Los visillos no le dejaban ver nada, y un golpe en los cristales llamó y nadie vino a abrir. Vio que unos vecinos estaban mirándole. Se marchó pensando que, después de todo, quizás se equivocara al creer oír pasos, pero se quedó tan preocupado que no pudo apartar su pensamiento de aquello. Volvió una hora después. Estaba en casa. Le dijo que antes, cuando él llamó, también estaba, pero durmiendo, que el campanillazo la despertó y adivinando que era Swan, corrió a abrirle, pero ella se había ido. Había oído muy bien los golpes en los cristales. Swan reconoció en el relato algunos de esos fragmentos de un hecho exacto que los embusteros, en un aprieto, se consuelan incrustando en la composición de la mentira que inventan, creyendo que así ganan algo y disimulan las apariencias de la verdad. Claro que, cuando Odette hacía algo que no quería que se supiese, lo guardaba muy bien en el fondo de su alma, pero en cuanto se veía delante de la persona en quien quería engañar, se azoraba, se le borraban todas las ideas, paralizábanse todas sus facultades de invención y raciocinio, no encontraba en su cabeza más que un gran vacío, y como si sin embargo había que decir algo, no encontraba a su alcance más que la cosa misma que quería ocultar, y que por ser la única verdadera era la que estaba allí inmutable, y de ella arrancaba un trocito sin importancia en sí mismo, diciéndose que, después de todo, más valía hacer aquello, porque era un detalle de verdad, sin que los riesgos de un detalle falso, eso por lo menos es verdad, pensaba, y eso se lleva ya ganado, que se informe y verá que es verdad, eso no es lo que me venderá. Se equivocaba, porque eso era cabalmente lo que la vendía, y no se daba cuenta de que ese detalle de verdad tenía entrantes y salientes que no podían encajarse más que en los detalles contiguos del hecho cierto del que Odette le recortó, y que cualesquiera que fueran los detalles inventados de que le rodeaba, siempre revelarían por lo que faltaba o lo que sobraba, que no casaba con ellos. Confiesa que me oyó llamar y luego dar en el cristal, y que se figuró que era yo, y que dice que tenía ganas de verme, pero eso no pega con el hecho de que no hayan mandado a abrir. Pero no lo hizo notar esta contradicción, porque creía que Odette, abandonada a sí misma, soltaría quizás alguna mentira que sería indicio, aunque débil, de la verdad. Hablaba a ella y Swan no le interrumpía, recogía con ávida y dolorosa devoción las palabras de Odette, sintiendo precisamente, porque tras ellas la ocultaba al hablar, que sus frases, como un velo sagrado, guardaban vagamente el relieve y dibujaban el indeciso modelado de esta realidad infinitamente preciosa y por desgracia inasequible, lo que estaba haciendo un rato antes, a las 3, cuando él llegó, realidad que nunca poseería más que en aquellos ilegibles y divinos vestigios de las mentiras, y que sólo existía ya en el recuerdo encubridor de aquel ser que la contemplaba, sin saber lo preciosa que era, y que no la entregaría nunca. Claro que a ratos sospechaba que los actos de Odette no eran en sí mismos de arrebatador interés, y que las relaciones que Odette pudiera tener con otros hombres no exhalaban, naturalmente, de modo universal y para todo ser pensante, una tristeza mórbida e inspiradora de la fiebre del suicidio, y se daba cuenta de que tal interés y tal tristeza eran en él como una enfermedad, y que cuando se curara de ella, los actos de Odette, los besos que diera a otros hombres, se le aparecerían tan inofensivos como los de cualquier otra mujer. Pero él, que la curiosidad dolorosa que ahora le inspiraban a Swan tuviera una causa puramente subjetiva, no bastaba para que llegara a considerar que era absurda la importancia dada a esa curiosidad y lo que hacía para satisfacerla. Y es que Swann había llegado a una edad cuya filosofía, ayudada por la de la época aquella, por la del medio, donde tanto tiempo viviera Swann, el grupo de la princesa de Loomis, donde se convenía que una persona era tanto más inteligente cuanto más dudaba de todo, y no se respetaban como cosas reales e indiscutibles más que los gustos personales, no es ya la filosofía de la juventud, sino una filosofía positiva, médica casi,
de hombres que en vez de exteriorizar los objetos de sus aspiraciones, hacen por sacar de sus años pasados un residuo fijo de costumbre y pasiones que pudiera considerar como característicos y permanentes, y cuya satisfacción busquen deliberadamente, ante todo al adoptar un determinado género de vida. Swann se resignaba a aceptar la pena que sentía por ignorar lo que había hecho Odette, lo mismo que aceptaba la recrudescencia que un clima húmedo originaba en su eczema, y le gustaba calcular en su presupuesto una suma disponible para obtener datos relativos a lo que hacía Odette, sin los cuales padecería mucho, lo mismo que se reservaba dinero para otros gustos que le procuraban un placer, por lo menos antes de enamorarse, como el de sus colecciones o el de la buena cocina. Cuando fue a despedirse de Odette, le pidió ella que se quedara un rato más, y hasta le cogió del brazo para que no se fuera cuando ya estaba abriendo la puerta, pero él no se fijó, porque entre los muchos ademanes, frases e incidentes que constituyen la trama de una conversación, es inevitable que pasemos sin fijarnos junto a aquellos que ocultan esa verdad que nuestras sospechas andan buscando a ciegas, y que, por el contrario, nos detengamos en aquellos que nada celan. Le decía a cada momento: qué lástima que para un día que hayas venido por la tarde, cuando nunca vienes, no te haya podido ver. Swann sabía muy bien que Odette no estaba bastante enamorada de él para que aquel sentimiento tan vivo por no haber podido recibirle fuera sincero, pero como era buena y le gustaba complacerle y muchas veces se entristecía cuando le causaba una contrariedad, le pareció muy natural que ahora se entristeciera también por haberse privado de ese placer de pasar un rato juntos, muy grande para él, aunque no para Odette. Sin embargo, la cosa era tan nimia que acabó por extrañarle aquel aire doloroso con que seguía hablando Odette. Le recordaba ahora más que de costumbre a las mujeres del pintor de la primavera. También tenía una cara de abatimiento y de pena, cual rendida al peso de un dolor imposible de sobrellevar, la misma cara que ponen esas figuritas de Botticelli para una cosa tan sencilla como dejar al niño Jesús jugar con una granada o ver cómo echa Moisés agua a la pila. Ya conocía Swann aquella expresión de tristeza, pero no recordaba exactamente cuándo se la había visto Odette. De pronto se acordó. Fue aquella vez que Odette mintió al hablar con la señora Verdurin al día siguiente a la comida, que dejó de asistir Odette con el pretexto de que estaba mala, pero en realidad para poder estar con Swann. Claro que ni la mujer más escrupulosa hubiera podido sentir remordimientos por una mentira tan inocente, pero las que echaba igualmente Odette eran ya menos inocentes y le servían para evitar que descubrieran ciertas cosas que habrían podido crearle dificultades con este o con aquel. Así que cuando mentía, sobrecogida de terror, sintiéndose poco armada para defenderse y sin confianza en el éxito, le daban ganas de llorar por cansancio, como a los niños que no han dormido. Además, sabía que su mentira por lo general dañaba gravemente al hombre a quien se la decía, y que si mentía mal se ponía a merced suya. Por eso se sentía ante él humilde y culpable al mismo tiempo, y cuando tenía que decir una mentirilla mundana, por asociación de ideas y de recuerdos, sentíase como mala de cansancio y como pesarosa por una acción fea. Qué mentira tan grande debía de estar diciéndole Odette cuando ponía aquella mirada de dolor y aquella voz de queja, que parecían rendirse al peso del esfuerzo que costaban y demandar gracia. Se le ocurrió que no solo estaba esforzándose por ocultarle la verdad respecto a incidente de la tarde, sino alguna cosa más actual que quizás no había ocurrido y que iba a ocurrir de un momento a otro, sirviendo acaso para aclarar lo otro. En aquel instante oyó un campanillazo. Odette siguió hablando, pero su voz era ya un puro gemido, y su sentimiento por no haber visto a Swann aquella tarde, por no haberle abierto, tocó en desesperación. Se oyó la puerta de entrada al volver a cerrarse y el ruido de un coche, como si se marchara la persona que no debía encontrarse con Swann y al que debieron de decir que Odette había salido. Y entonces, al pensar que solo con ir un día a una hora que no era la de siempre había estorbado tantas cosas de las que Odette no quería que se enterara, se sintió descorazonado, desesperado casi. Pero como quería Odette, como tenía la costumbre de orientar hacia ella todos sus pensamientos, aquella compasión que él se inspiraba a sí mismo se la consagró a ella y murmuró: pobrecilla mía. Al marcharse, Odette cogió unas cartas que tenía en la mesa y le preguntó si quería echárselas al correo. Se las llevó, pero al volver a casa se dio cuenta de que aún tenía las cartas encima. Volvió hasta el correo, las sacó del bolsillo y antes de echarla miró a quién iban dirigidas. Todas eran para tiendas, menos una, que era para Forgeville. La tenía en la mano, diciéndose: si viera lo que hay dentro, me enteraría de cómo le llaman, del tono que le habla, de si hay algo entre ellos.
Quizás, si no la miro, comete una indelicadeza con Odette, porque esa es la única manera de quitarme de encima una sospecha, acaso calumniosa para ella, y que de todos modos siempre la hará sufrir y será indestructible si dejo pasar esta carta sin verla. Del correo se fue a casa, pero se había quedado con esa carta. Como no se atrevió a abrirla, encendió una bujía y acercó al sobre la luz. Al principio no pudo leer nada, pero el sobre era fino y apretándole contra la tarjeta dura que iba adentro, pudo leer a trasluz las últimas palabras. Era una fórmula de despedida muy fría. Si en vez de ser él el que estaba mirando una carta dirigida a Forcheville, hubiera sido Forcheville el que mirara una carta dirigida a Swann, de seguro que habría leído palabras más cariñosas. Tuvo la tarjeta inmóvil un instante y luego, como el sobre le venía muy ancho, empujó con el pulgar, de modo que fueran pasando los distintos renglones por la parte no forrada del sobre, que era la única que se transparentaba, pero no acababa de distinguir bien. Daba lo mismo, porque ya había visto lo bastante para comprender que se trataba de un hecho sin importancia y que de ningún modo se refería a sus relaciones, algo referente a un tío de Odette. Swann había leído al principio del renglón, hice bien en... pero no sabía en qué había hecho bien Odette, cuando de pronto una palabra que al principio no pudo descifrar le aclaró el sentido de la frase. He hecho bien en no abrir, porque era mi tío. No abrir. De modo que Forcheville estaba en la casa cuando llamó Swann, y ella le había hecho salir, y por eso se había oído ruido. Entonces leyó toda la carta. Al final, Odette se excusaba porque no había tenido más remedio que hacerle marcharse precipitadamente y le decía que se había dejado en su casa la pitillera, con la misma frase que escribió a Swann una de las primeras veces que éste la visitó. Pero al escribir a Swann había añadido: ojalá se hubiera usted dejado también el corazón, pero ese no se le habría devuelto. Nada de eso decía Forcheville, y en realidad no se hacía en la carta alusión alguna de que permitiera sospechar entre ellos ningún lío, y además, mirándolo bien, en todo eso el verdadero engañado era Forcheville, puesto que Odette escribía para hacerle creer que el visitante era su tío. Total, que él, Swann, era el hombre a quien Odette daba más importancia, el hombre por quien echó al otro, y sin embargo, si no había nada entre Forcheville y ella, ¿por qué no abrió enseguida? ¿Y por qué dijo, he hecho bien en no abrir? Era mi tío, sin que, si en aquel momento no estaba haciendo nada malo, ¿cómo habría podido explicarse el mismo Forcheville que no abriera? Y allí estaba Swann, desolado, confuso, pero feliz al mismo tiempo, delante de aquel sobre que Odette le entregara confiadamente, lo seguro que estaba de su delicadeza y de que a través de transparentes cristales le dejaba ver, con el secreto de un incidente que nunca hubiera creído posible averiguar, un poco de la vida de Odette, lo mismo que una estrecha sección luminosa abierta en el desconocido, y sus celos recibían con regocijo, como si tuvieran una vitalidad independiente, egoísta y voraz, todo lo que servía para alimentarlos, aunque fuera a costa suya. Ahora ya tenía algo donde ir a alimentarse, y Swann podría preocuparse todos los días por las visitas que Odette tenía a las 5 e intentaría averiguar en dónde estaba Forcheville ahora, porque el cariño de Swann conservaba el mismo carácter que desde el principio le imprimieron dos cosas: el ignorar lo que hacía Odette durante el día y la pereza cerebral que le impedía suplir esa ignorancia con su imaginación. Y al principio no tuvo celos de toda la vida de Odette, sino tan solo de aquellos momentos en los que podía suponer, acaso por una circunstancia mal interpretada, que Odette le había engañado. Sus celos, como un pulpo que echa primero una amarra y luego otra, y luego otra, se ataron sólidamente a ese momento de las 5 de la tarde y luego a otra hora del día y después a un instante determinado. Pero Swann no sabía inventar sus tormentos, no eran más que perpetuación y recuerdo de un tormento que le vino de afuera. Y de afuera le llegaban muchas angustias. Quiso separar a Odette de Forcheville y llevárselo unos días al mediodía, pero se figuraba que Odette inspiraba deseos a todos los hombres que había en el hotel y que ella, a su vez, los deseaba. Así que ese Swann que era antes, cuando viajaba, iba buscando las caras nuevas y las reuniones numerosas, huía ahora como un salvaje del trato de la gente, como si la sociedad humana le molestara profundamente. ¿Y cómo no iba a ser misántropo si en todo hombre veía un amante posible de Odette? Y así los celos aún contribuyeron mucho más que el deseo voluptuoso y riente que al principio le inspiró a Odette a alterar el carácter de Swann y cambiar de arriba abajo, a los ojos de los demás, hasta el aspecto de los signos exteriores con que se manifiesta ese carácter.